dices que yo soy uno de los grandes fundadores de esto. Realmente no me considero así. Esto es esfuerzo tuyo especialmente y de todo vuestro equipo. Bueno, vamos a hablar hoy de cambio sistémico, que se ha tocado ya ayer por una mesa, especialmente por la tarde. Quería arrancar con una anécdota personal. Estuve hace 3 meses en Nueva York porque nos reunieron al lo que llaman el Investor Council, que es el consejo de inversores que ayudan al GIN. El GIN es el Global Impact Investing Network, que es una organización de 400 inversores a nivel global. Y este Investor Council es un grupo reducido que intentamos ayudar al GIN a definir hacia dónde tiene que ir en los próximos años. Entonces se tocó mucho la amenaza que estamos viviendo por parte del gobierno de Estados Unidos de eliminar palabras como género, eliminar palabras como diversidad, como clima. Cuando pasamos la frontera no sabíamos si decir que hacemos inversiones en adaptación al cambio climático, porque igual nos paraban en la frontera y nos decían, vete de aquí que eres un terrorista. Pero bueno, o sea, lo que giró bastante la conversación era cómo realmente en estos momentos donde la inversión de impacto se ve amenazada, lo sostenible también, sostenible de impacto, no solo en Estados Unidos, en Europa ya hemos visto que la ayuda al desarrollo se va a reducir en varios países y se va a dedicar a inversiones en armamento, que hace 3 años simplemente pensar que iba a subir los presupuestos en armamento era algo impensable, ¿no? Entonces lo que dije, la conclusión un poco era que teníamos que ser audaces, pero especialmente auténticos, para demostrar que éramos capaces de generar un cambio en el mundo real y no un cambio superficial. Entonces eso, empezamos a hablar mucho de cambio sistémico. Voy a dejar que lo definan mis compañeros de mesa, pero nos recordó mucho a nuestra propia historia. Hace 15 años arrancamos, nosotros hacemos inversiones en países emergentes y fuimos con la mentalidad lineal de yo hago una inversión en esta empresa y esta empresa ya se carga de hacer el cambio. Pues no es así, realmente, ¿no? Para realmente llegar a las comunidades a las que queremos servir, esas comunidades están influenciadas por un sistema, son parte de un sistema. Entonces las soluciones lineales, por muy bonito que sean y nos gusten a los financieros, no generan soluciones a largo plazo si no solucionas el sistema. Y en el sistema existen varios actores y a lo largo del tiempo hemos tenido que ir adaptando nuestra estrategia de inversión para ir trayendo los distintos actores que actúan en el sistema. En 3 niveles. Un nivel más estructural, que es donde están los reguladores, los gobiernos, donde están los inversores que traen recursos financieros y no financieros, pero no solamente es lo estructural lo que se resiste al cambio, sino que hay un nivel también relacional, donde cómo se relaciona la comunidad con distintos actores que están influyendo en su actividad, y ahí para nosotros simplemente identificar los actores ya ha sido un ejercicio complejo. Y el último nivel, que quizás sea el más importante y el catalítico de los otros 2 niveles, es el nivel mental, las mentalidades, los prejuicios que existen a la hora de entender que se puede realmente generar un impacto junto con una rentabilidad o sostenibilidad financiera, y que estas comunidades, especialmente las desatendidas y vulnerables, son comunidades, digamos, sobre las cuales se puede invertir. Entonces, con esto, bueno, pues hemos intentado en nuestro último fondo, que está dedicado a adaptación y resiliencia, montar todo un sistema de cambio sistémico que ahora con las primeras inversiones intentamos arrancar realmente, ¿no? Entonces, arranco con una mesa, yo creo que estelar. O sea, cuando me dijo Ana, oye, puedes hacer una mesa, inmediatamente dije, pues tener una mesa donde hay 3 visiones distintas
de personas que están haciendo proyectos de cambio sistémico o que conocen el cambio sistémico desde hace mucho tiempo, pues será todo un lujo, ¿no? Entonces voy a empezar con una breve presentación, me la vais a hacer vosotros porque yo soy peor presentando, pero presentaros cada uno de vosotros y contar de dónde viene vuestra experiencia en cambio sistémico. Y arrancaría con Alex, que es nuevo en esta comunidad y al que espero que le atrapemos para otras muchas ediciones futuras, ¿no? Alex, por favor. Ahí. Gracias, Agustín. Yo estoy aquí por ti, como decía Ana. Gracias, Ana, y al Yunus Center y a la Universidad de Cantabria. Encantado. Gracias a todos por vuestro tiempo. Me presento. Alejandro Álvarez, todo el mundo me llama Alex, de Rockefeller Philanthropy Advisors. Siempre tengo que empezar por explicar, no somos la Fundación Rockefeller, aunque el nombre distrae mucho. Somos una organización fundada por la familia Rockefeller. En realidad somos un spin-off de su Family Office, que gestionaba su propia filantropía, ¿no? Porque la fundación la dotaron de patrimonio hace 100 años y es totalmente independiente de la familia. Ellos siguen haciendo cosas, tenían un equipo dedicado a ello y lo sacaron como una organización sin ánimo de lucro cuya misión es transformar la filantropía, hacerla más eficaz y dentro de la filantropía la inversión de impacto. Cuento este contexto porque explica de lo que sé y de lo que no sé, ¿vale? Entonces lo que hacemos nosotros es asesorar a filántropos y a fundaciones, ayudamos a que el sector de la filantropía sea más eficaz en lo que hace. A través de asesoría también gestionamos fondos filantrópicos y diseminamos conocimiento, ¿no? Y dentro de ese contexto está el tema de cambio sistémico. RPA, como lo llamamos porque es un nombre muy largo, desde el 2016, antes de que yo me uniese, yo no tengo ningún mérito, generó una comunidad de práctica de donantes en cambio sistémico, porque se empezó a ver que algo hacía falta. Entonces, nosotros muy activamente proponemos o fomentamos que haya una mirada sistémica en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y esto viene ya desde esos años, 9 años, y incluye y está patrocinado por fundaciones muy importantes, como la norteamericana sobre todo, ¿no? Ford, Skoll, también aquí algunas europeas, Porticos, etc. Y es un reflejo de que cada vez hay más interés, y el interés, bueno, se ha convertido un poco en una moda. Todo el mundo habla de cambio sistémico, pero estas fundaciones, y nosotros trabajamos sobre ello porque se llegó a una conclusión de que no conseguimos resolver los problemas. Los problemas son demasiado grandes hasta para los grandes, hasta para Gates. Y entonces, por esa insatisfacción y frustración con la falta de resultados y los problemas tan grandes, eso ha llevado a una reflexión sobre cómo los atajamos, ¿no? Porque ha habido siempre una percepción, una realidad, de que la filantropía y la inversión social trabaja sobre los síntomas, ¿no? Pero no en la raíz de los problemas, ¿no? Y ahí está el tema del iceberg, un poco lo que tú hablabas, Agustín, de que ahí a menudo solo vemos la punta del iceberg, pero debajo hay muchas otras cosas, estructuras, relaciones y mentalidades. Entonces, hay un interés serio y yo si algo puedo aportar a esta conversación, yo no soy un experto en cambio sistémico, es la perspectiva de lo que estamos viendo y lo que estamos proponiendo. Y hay cada vez más actores que de manera muy seria están diciendo tenemos que trabajar de otra manera y tenemos que trabajar sobre la raíz de los problemas y con una mirada muy distinta, ¿no? Y eso es lo que en nuestra comunidad de práctica, iniciativa de cambio sistémico, estamos intentando proponer. Seré breve, voy a decir 2 pinceladas más y paso la palabra. Estamos también viendo que esta perspectiva de cambio sistémico, de trabajar sobre ese ámbito, que algunas fundaciones han cambiado totalmente su foco, de hacer proyectos a fomentar iniciativas mucho más complejas de cambio sistémico, está empezando a interesar a la comunidad de inversión de impacto, ¿no? Naturalmente. Es más complejo porque la inversión de impacto tradicionalmente se metía en temas, es muy transaccional, ¿no? Eso va por deals, ¿no? Pero esta mirada está tomando más fuerza y nosotros lo hemos promovido, hemos hecho un estudio, hemos sacado estudios de caso sobre inversión de impacto con mirada sistémica, ¿no? Porque nos interesa movilizar más capital hacia impacto más profundo, duradero, etcétera, ¿no? Y eso solo quería apuntar, ahí nuestra página web tiene un centro de conocimiento y ahí hay algunos informes, hay un primer de Impact Investment with Systems Lens, está en inglés todavía, algún día lo traduciremos y lo podéis encontrar en ROC, como
Roca en inglés, rockpa.org, y hay un centro de conocimiento y ahí hay bastantes materiales sobre el cambio sistémico y también sobre eso. La otra manera que estamos intentando promover este movimiento, nosotros asesoramos, pero también incubamos iniciativas. Antes has hablado del GIN, nosotros incubamos el GIN, precisamente para ayudar eso fue un movimiento sistémico, de movilizar y generar un sector de la inversión de impacto, ¿no? Cuando digo nosotros es plural majestático, esto es antes de mi tiempo, yo no tengo ningún mérito, pero hubo una visión muy deliberada de que hay que crear un ecosistema, ¿no? Y igualmente nosotros ahora nosotros somos el paraguas de una iniciativa que se llama Twist, una comunidad de inversores de impacto sistémicos, ¿no? Y ahí hay 40 organizaciones, family offices que se dedican a eso y están bajo nuestro paraguas. Son solo un par de ejemplos de cómo estamos intentando promover esto. Nuestra labor es más de construcción de ecosistema, no somos los mayores expertos en nada, pero intentamos aglutinar a los actores que lo son para que haya esta movilización. Y encantado de seguir hablando después. Un poco más. Muy bien, muchas gracias, Alex. Realmente, Ana, ya sabes que estás haciendo un fuerte movimiento de cambio sistémico al haber creado esta comunidad y, lógicamente, todos los que estamos aquí, y me refiero especialmente a Spain Up, que en el 2019 también pensó en hacer algo similar al GIN, pero en España, ¿no? No voy a ir en orden para que no os preparéis lo que voy a decir en el momento siguiente y que haya un poco de desorden, que siempre es bueno. Entonces voy ahora con Braulio y preguntarte, Braulio, lo que estáis haciendo en Esentia respecto al cambio sistémico. ¿Qué estáis viendo? Muchísimas gracias, buenos días. Enhorabuena a los madrugadores que estáis aquí a esta hora. Primero, agradecer a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, a la Universidad de Cantabria, al Centro Yunus y muy especialmente a Ana Díez, a la profesora Ana Díez y a Óscar Pérez por la organización, su hospitalidad, generosidad que siempre nos dan. Eso es maravilloso, estar aquí es un lujo, así que muchísimas gracias, de verdad. Para los que no me conozcáis, me presento, mi nombre es Braulio Pareja y tengo un perfil híbrido. Mitad practitioner, mitad académico. Hice mi doctorado sobre finanzas de impacto y emprendimiento social y desde entonces soy profesor en la Universidad Pontificia Comillas y CADE y en el IE Business School. Y en la parte practitioner pues he estado 6 años trabajando en una gestora de fondos de inversión de impacto que se llama Impact Bridge y desde hace 2 meses pues me embarqué en la aventura de emprender y de utilizar todo ese conocimiento y bagaje para poder acompañar, mediante una consultora de impacto y sostenibilidad que se llama Esentia, acompañar a las empresas, organizaciones, fundaciones, para crear valor a través de estrategias de gestión y medición de impacto. Ese es el objetivo. Ayer Alberto Alonso de Hub, donde voy a estar instalado a partir del 1 de septiembre, pues decía textualmente, es muy difícil acertar si no se sirve a la esencia, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro propósito, partir de lo que eres, de quién eres y lo que quieres conseguir y de ahí trabajar en metodologías rigurosas, ¿no? Cambio sistémico. Voy a hablar desde la perspectiva de sobre todo 2 proyectos en los que he estado inmerso, de investigación y práctico, y las enseñanzas, los aprendizajes que hemos sacado de ahí, ¿no? Entonces, 3 ideas fundamentales que me gustaría aquí brevemente apuntar, ¿no? Primero, hablar sobre la diferencia entre los proyectos de impacto y de cambio sistémico. Segundo lugar, y las problemáticas que existen ahí, y qué es mejor, qué es peor, y el rol de los inversores de impacto. Segundo, cómo se puede medir el impacto en los proyectos de cambio sistémico, con la complejidad que eso tiene. Y en tercer lugar, casos prácticos, 2 en concreto que quiero compartir. En primer lugar, ya se ha definido y se ha hablado de cambio sistémico, ¿no? A mí me gusta mucho un artículo, aparte del que tú has citado también, ¿no? El de Water System Change, que yo creo que es la referencia para nosotros. Hay otro muy interesante del profesor del MIT, Peter Sayer, que son las 11 leyes del cambio sistémico, ¿no? Que yo os animo a que leáis porque, ¿no? Primero empezamos definiendo un sistema. Fijaos qué complejidad, leo. Sistema es un conjunto de elementos interrelacionales cuyos patrones de interacción, relaciones de poder, normas, flujos de información e incentivos determinan cómo funciona ese sistema y qué resultados produce. ¡Wow! Es que tienes que coger aire, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo complejo, con lo cual yo creo que es importante cuando se empieza a querer entender este tema, pues como también ha hecho Alex, ¿no? Ir a los conceptos clave.
coger los autores de referencia y partir de una base sólida. Ahí nos apoyamos mucho en la academia porque realmente ya se ha trabajado mucho, con lo cual me alegra que estemos alineados en ese sentido, ¿no? Y que, oye, para hablar de cambio sistémico, ojalá todos intentemos hablar un lenguaje común, aunque sea complejo, pero intentar, ¿no?, entenderlo. De esas 11 leyes, hay 3 muy interesantes que yo destaco, ¿no?, para un poco tomar el pulso de qué es esto del cambio sistémico y cómo se, ¿no? Una de las leyes es lo sistémico actúa donde nadie suele mirar, ¿no? Eso me recuerda a lo que dijo ayer Raúl Sánchez, ¿no?, que con esa visión también de COFIDE y del FIS de intentar generar cambio sistémico, decía, nosotros vamos a mercados desabastecidos, donde nadie mira, ¿no? O sea, ese pensamiento va intentando ¿no?, entender qué cuestiones no se están atendiendo por el sistema, por el mercado. También se dice, los cambios sistémicos buscan soluciones integradoras, ¿no? Es decir, integrar el impacto con la rentabilidad, la eficiencia con la equidad, ¿no? Busca unir, busca hibridar, por eso los emprendedores sociales se sienten tan cómodos con este. Y por otro lado, el cambio sistémico tiene un pensamiento interconectado, ¿no? Y dice, partir un elefante en dos no convierte a 2 elefantes, sino a un elefante muerto. Vamos a abordar la pobreza no solo con empleo, con la salud, con la educación. Los problemas están interconectados, ¿no?, la complejidad del ser humano. Eso es el primer punto. El segundo, ¿cómo medimos? Nosotros cuando abordamos proyectos de medición de impacto, pues tenemos ya desarrollado una metodología, en nuestro caso porque hemos trabajado en ello, y pues miramos desde el punto de vista estratégico qué queremos conseguir, qué queremos medir, para qué lo medimos, cuándo, antes de la intervención, durante o después, si tenemos elementos de... si tenemos indicadores, lo vamos a desarrollar propio. ¿Qué tipo de herramientas? Encuestas, recogida de datos, qué tipo de fuentes, primarias, qué base de datos, cómo analizamos, cómo interpretamos los datos, qué evaluadores externos. Tenemos todo un sistema ya, una metodología que aplicamos a los proyectos de lo que llamamos gestión y medición del impacto, pero claro, cuando estamos hablando de medir el impacto del cambio sistémico, que son cambios a largo plazo, complejos, donde hay 3 niveles estructurales, políticas, normas, otro de relaciones, flujos de conocimiento, de poder, y luego un cambio de mentalidad, como medimos los cambios de mentalidad, que es el prejuicio, es complejo. Por eso, los 2 proyectos, esta es la tercera pata, que hemos abordado para medir el cambio sistémico en 2 ejemplos, lo hemos abordado con metodologías cualitativas, sobre todo, metodologías de investigación que están validadas, rigurosas. Lo cualitativo no es menos riguroso que lo cuantitativo, en absoluto, ese es otro prejuicio que existe y que debemos ir cambiando también. En este caso, hemos trabajado, está involucrado en 2 proyectos, uno, que está publicado ya, el case study de Modarre, que como sabéis es una empresa social de Cáritas que tiene el objetivo, la misión de integrar a colectivos vulnerables en el mercado laboral. Está publicado y lo tenéis en la página de la cátedra IE Impact Bridge de Inversión de Impacto y Emprendimiento Social. En ese sentido, ahí, ¿qué hicimos? Primero, entender muy bien el contexto de donde trabaja Modarre. Aquí, ¿qué identificamos como sistema? El sistema del fast fashion, de la industria de la moda, donde trabaja, ¿no? Y lo que ahí identificamos fue nuestro outcome principal, es que hay agentes sistémicos. Como una empresa, la pregunta de investigación y el resultado principal fue cómo una empresa social relativamente pequeña para abarcar un sistema, es capaz de generar cambios en el sistema de la moda a nivel global. Eso ha sido, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿No? Hay que evidenciar. Y eso es uno de los temas, también, unas problemáticas que quería resaltar, ¿no? Es decir, cómo evidenciamos y cómo generamos relaciones causales entre lo que una empresa hace y el cambio que está generando, sobre todo cuando hablamos de cambio sistémico, que hay tantos actores involucrados. Es decir, oye, esta empresa Modarre tiene de clientes a Inditex, a Mango, a Decathlon, está llevando a cabo muchas acciones de concienciación en sus tiendas, ha cambiado incluso normativas de la Comunidad de Cataluña. En fin, que hemos visto una serie de evidencias que nos llevan a pensar y podemos demostrar que realmente es un agente que está cambiando. Hemos visto que ha evolucionado la manera en que
Inditex ha ido relacionándose con este tipo de empresas, ¿no? Con lo cual, por un lado, agentes sistémicos que van cambiando. Y por otro lado, el caso de Tutecho, en el que vamos ahora en septiembre a publicar el estudio sobre el cambio sistémico cómo las empresas sociales pueden estar en camino hacia el cambio sistémico. Es decir, no es necesario que ya estén realizando cambios, digamos, catalíticos y se nos llena la boca, no. Oye, es posible quizá, y esto es una pregunta, ¿no?, que cualquier empresa social pueda, ¿no?, dar pasos hacia un cambio de ese sistema, ¿no? En este caso, el caso de Tutecho, que ya también se ha comentado algunas veces, quiere abordar una problemática de manera global, ¿no? Es decir, oye, ha identificado que son 40.000, entre 40 y 50.000 personas las que viven en situación de sin hogarismo en España, y que esa problemática, con los recursos que tenemos en España, se podría abordar, ¿no? Ahí hemos visto muy claro el tema de los cambios de mentalidad. Las ONG no querían contratar, no querían que pagaran sus beneficiarios dinero por los alquileres y se tuvo que convencer. Los inversores no querían, o los donantes no querían donar viviendas para que se alquilaran. Porque, oye, ¿qué va a pasar? Los inversores de impacto y algunos no querían que fuera una SOCIMI que suena a degradación de impuestos. ¿no? Entonces, ha tenido que, ¿no?, modificar mentalidades, y que es la base más compleja, ¿no? Y, por tanto, esas tres ideas, ¿no? Es decir, uno, la complejidad del entender lo que llamamos cambio sistémico, y vamos a los conceptos clave, y que los inversores de impacto también lo entiendan para poder tener criterios a la hora de decidir dónde invertir en cambio sistémico. Dos, la dificultad de medir esto, que hay que utilizar metodologías también más profundas, más tiempo, a trabajar con la academia y combinar lo cuántico con lo cuali. Y, en tercer lugar, estos dos casos que yo creo que son referentes y que ojalá en España surjan más. Gracias, Raúl. Dos temas que me han llamado mucho la atención de lo que has dicho. Uno es, que está en la base, en la raíz de la inversión de impacto, es mercados desabastecidos o no suficientemente abastecidos. Y lo otro es también un poco un ejercicio de humildad o sea, nosotros que llevamos fondos que son 10 años, ¿cuánto del cambio sistémico se puede hacer realmente en una cápsula de algo que en 10 años tienes que liquidar, ¿no? Entonces es un proceso, quizá si tuviéramos fondos abiertos a muy largo plazo sería más fácil, ¿no? Juan, bueno, en tu caso, Cervezas Mica, bueno, es una súper empresa social que todos conocemos, y quería preguntarte un poco cómo ves el tema del cambio sistémico. Pues muchísimas gracias, Agustín, por invitarme, muchísimas gracias, Ana, y todo el equipo por toda la organización fantástica. Bueno, pues a ver, nosotros somos una empresa muy pequeña, yo soy fundador de Cerveza Mica y cofundador de Brewing Circular Movement, elaborando un movimiento circular, y en total entre las dos empresas seremos unas 16 personas, 20 personas máximo. Yo, desde mi punto de vista, el cambio sistémico, que es pues un cambio profundo, ¿no?, ya sea de una sociedad, de un entorno, etcétera, pues parte principalmente del individuo. Y creo que tenemos que poner en el foco principal al individuo, a las personas. Aquí cada uno de nosotros tenemos nuestras inquietudes y yo, por ejemplo, en mi empresa es una empresa con un impacto en la sociedad porque yo tengo unas inquietudes y he partido de esas inquietudes de pues elaborar la cerveza con cultivos propios, no tirar nada a la alcantarilla, etcétera, etcétera, hasta que a mí me comentaron que eso era impacto positivo. Pues yo no tenía ni idea de impacto positivo, ¿no? Yo vengo de unas raíces rurales y siempre en mi casa pues no se ha tirado nada y siempre se ha aprovechado todo y se ha ayudado al que tenías al lado, ¿no? Es lo que me han enseñado. Entonces, partiendo de que todo parte del individuo, para cambiar a la sociedad al individuo, la verdad, y hacer un cambio sistémico profundo, la verdad es que no tengo ni idea de qué hay que hacer, porque lo veo muy difícil, la verdad.
Ayer comentábamos, ¿no?, que había habido una pandemia y aquí seguimos todos igual, no, no nos ha influido en nada. El otro día hubo un apagón y estábamos todos de cervezas por ahí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, entonces yo el cambio, la verdad que lo veo muy difícil, ¿no? El cambiar una sociedad, más aún cuando veo que realmente yo me pregunto cuándo las personas hemos querido cuidar lo nuestro, el medio ambiente y la sociedad. Es que yo no lo sé si en alguna ocasión lo hemos cuidado, porque cuando ha venido, ¿no?, la etapa industrial, etcétera, pues, pero antes de eso, que no teníamos herramientas para descuidar nuestro planeta, no sé si lo hemos cuidado o no, a propósito. O sea, no lo hemos descuidado porque no teníamos herramientas para descuidarlo tampoco, ¿sabes? O sea, no podíamos hacer nada por descuidarlo realmente. Entonces, yo no sé si la humanidad realmente, o las personas, en algún momento hemos sido capaces de lo que nos estamos planteando ahora realmente. Bueno, nosotros particularmente sí que creemos que este cambio parte en gran parte de las personas, del individuo y de las pymes. Las pymes son el 99% del tejido empresarial y bueno, con pequeños gestos que hagamos las pymes es muy... Yo lo que estoy viendo desde mi punto de vista, no tengo estudios de lo que está pasando realmente, pero sí que estoy viendo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, antes, pues empezamos a no tirar el bagazo y a comunicar que, por ejemplo, con el bagazo, pues hacemos pan con Alcampo, que hace pan. Bueno, pues esta mañana ya leía unas noticias que otros cerveceros también están haciendo pan con panificadoras cercanas y tal. Yo cuando empezamos a recoger, bueno, nosotros hacemos una cerveza que se llama Mendrugo, que sustituimos casi la mitad de la malta por pan duro que nos ha vendido durante el día. Entonces, cuando empezamos con panificadoras locales a recoger el pan, no nos lo querían dar, porque decían, pero claro, nosotros les pedíamos, tenemos IFS, que es una certificación muy fuerte sanitaria, pedíamos de todo, ¿no? Fichas, tal... Y les asustábamos un poco, ¿no? Pero claro, como es para consumo humano, teníamos que asegurarnos muy bien de esto. Pero cuando íbamos a una empresa más grande, como por ejemplo Alcampo, Carrefour, el Corte Inglés, y yo tocaba al director de compras, les decíamos una cerveza con pan, tal. Decían, déjate de rollos. Pero cuando iba a la directora o al director de sostenibilidad y le decía, oye, te voy a recoger el pan de tu súper que no has vendido durante el día y voy a hacer una cerveza. Decía, joder, me quitas un problema y encima creamos un producto juntos y tal, ¿no? Y esta acción ha sido multiplicativa. Ahora mismo nos llaman de un montón de panificadoras de toda España que quieren que les recojamos el pan y entonces esas pequeñas semillas que plantamos las pymes pues se hacen muy multiplicativas porque somos empresas muy cercanas a la sociedad y a los individuos, bajo mi punto de vista. Otro ejemplo que puedo contar, pues por ejemplo es, nosotros también parte del bagazo lo donamos a pastores de la zona. Y, por ejemplo, uno de los pastores, al principio, hace 10 años, nos pedía trabajo en la fábrica. Y entonces le donamos 35.000 euros al año, que ya lo sabemos exactamente porque Trascenden nos mide el impacto que generamos. Muchas gracias, Ángel. Y esto ha hecho que él se quede en el pueblo con su rebaño y ya no es una vida más en el pueblo. O sea, es que tiene muchísimas más importancia. Es un rebaño más en el campo que está dejando abono, que está limpiando el campo y que está haciendo mucho más de lo que nos creamos. Que luego la gente cuando va a Aranda, que es la zona donde estamos nosotros, va a tomarse un lechazo de la zona, ¿no? Que muchas veces... bueno, pues todo esto es muy relevante, ¿no?
Y luego para nosotros el impacto que generamos pues tiene que ser auténtico, tiene que nacer en este caso de mí o de la empresa en sí. Tiene que ser muy simple, no tiene que ser complicado porque si no en el tiempo no es sostenible, y rentable también para la empresa porque si no se agota. Muchas gracias, Juan. Has comentado un tema muy importante que lanzo ahora a la mesa para el que quiera coger el testigo. ¿Cómo realmente integras la voz de la comunidad en todo esto, ¿no? O sea, la comunidad tienes que testar, si eres un inversor de impacto, que la solución que estás proponiendo, aún sistémica, realmente funciona a lo largo del tiempo. Y si no funciona, quizá tengas que hacer ajustes, ¿no? ¿Cómo se integra la voz de la comunidad? Alex, levantas la mano. Sí, muchas gracias. Y antes de entrar en eso, quería hacer un apunte sobre algo que has dicho tú, Juan, la dificultad de cambiar sistemas, ¿no? Que es, además, ¿qué son sistemas? Son cosas muy complejas. Es nuestro sistema económico que genera cambio climático, o también es un sistema, son más a nivel micro, ¿no? Nosotros estamos trabajando una cosa en Cabo Delgado, en Mozambique, una zona muy pobre, que cómo generas empleo y sustento, ¿no? O sea, los sistemas pueden ser muy variados. Lo que sí que diría es que con toda la dificultad que entraña, además porque, como decís, viene del individuo, el cambio de mentalidad, históricamente hay ejemplos de éxito muy grandes de cambio sistémico. Y a mí, el que más me impresiona, no lo habréis pensado quizás, es la evolución de la esclavitud. Si pensáis, el modelo económico, ahora cuando pensamos, es muy difícil cambiar nuestro modelo económico para que sea menos extractivo, menos dañino, parece imposible, ¿no? Hace 200 años era imposible pensar en un modelo económico que no estuviese basado en la explotación de seres humanos. Todo el modelo económico de la revolución industrial en Inglaterra, en Norteamérica, también en España, vivía de eso. Y hubo intervención de poca gente, filantropía, muy dedicada, que fue a cambiar los individuos, la mentalidad y la de ir de un modelo que claro, esto siempre se ha hecho así desde la antigüedad, a de repente decir, no, esto no es aceptable. Y poco a poco, y luego también demostrar que había modelos que no tenían... O sea, lo digo, esto es muy radical, pero es muy grande, y transformó la economía, y mucho más que la economía, obviamente el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces es factible, y hay otros ejemplos, ¿no? Pero es complejo porque requiere muchos actores trabajando en distintos niveles, ¿no? Todas las comunidades. Uno de los aprendizajes de trabajo a nivel de cambio sistémico de la gente que está involucrada en ellos es que en realidad no hay, a nivel comunidad, no hay cambio sistémico si no está involucrada la comunidad y si no se apropian de ello. Y de hecho, si veis algunas de nuestras publicaciones, lo que es un poco reduccionista, ¿no? Pero una de las conclusiones es que el cambio sistémico requiere ceder poder, requiere compartir. Primero porque los sistemas son complejos, son multiactor, entonces no hay uno que diga aquí yo lo resuelvo, no se puede, hay que trabajar a distintos niveles, filantropía, gobierno, inversores, sociedad civil, no hay otra. Eso ya requiere trabajar de otra manera, ¿no? Y en el mundo de los tenedores de capital, tanto los inversores como los filántropos, hay una cultura siempre de atribución. Yo he hecho esto, y específicamente la medición de impacto siempre es, bueno, ¿cuál es mi impacto directo y tal? Si quieres cambio sistémico tienes que olvidarte de eso, no del todo, pero bastante, y tienes que pensar mucho más en contribución, ¿vale? Y eso es un cambio cultural de los tenedores de capital que es muy difícil, porque todo el mundo quiere ponerse la medalla y es complejo. Y hay otro paso más, que es que depende de qué sistema estés hablando, tienes, no digo ya empoderar, ellos deben tener poder, pero reconocer la agencia de las comunidades, ¿no? Y cada vez hay más movimiento hacia hacer eso, ¿no? Que las soluciones sean co-creadas desde abajo. ¿Y cómo se hace? Es complejo. Yo, voy a dar un par de ejemplos para ilustrar, son anecdóticos, a ver muchos otros casos, ¿no? Estoy trabajando con un grupo de donantes que están trabajando en regeneración agrícola en zonas muy, muy dañadas a nivel global, ¿vale? Y ellos dicen que para que luego hayan modelos sostenibles de negocio que puedan ser invertibles, primero hay que ayudar a las comunidades a tener estos procesos de articulación, de generar consensos, de generar infraestructura, etcétera. Y eso es muy largo plazo y muy desagradecido. Eso es a base de subvención. Ahí no
ahí no hay un retorno inmediato, pero eso es imprescindible, crear como los cimientos, ¿no? Pues ahora hay un grupo de donantes, hay más, pero que están montando un fondo a 20 años de compromisos en zonas rurales muy difíciles para facilitar procesos, precisamente para traer esas comunidades, ¿no? O sea, hay un reconocimiento que y luego eso es arremangarse y estar con las comunidades, trabajando con ellos, que queréis, cómo trabajamos, cómo encontramos soluciones, ¿no? Hay otros que grupos de inversión que están creando consejos asesores donde los que deciden o los que proponen, a veces hasta deciden, son los miembros de las comunidades. O sea, nosotros tenemos el capital, tenemos un recurso que normalmente siempre ha sido muy jerárquico, el que tiene el dinero manda, pero hay que hacer un mayor reconocimiento de que el que tiene dinero puede que mande, pero no sabe y tampoco va a solucionar los problemas. La historia del desarrollo y de la filantropía ha sido una de... Nosotros venimos con nuestra infinita bondad y riqueza a resolver vuestros problemas y ha fracasado en la mayor parte de las veces. Y se ha reconocido que cuando en realidad son las comunidades las que se apropian, es mucho más eficaz y mucho más sostenible porque ya se ha raíz del problema, los identificas bien, ¿no? Entonces, desde donantes que están facilitando procesos comunitarios hasta financieros y donantes que están creando comités de inversión de gente local, ¿no? Y luego hay mucha escucha, ¿no? Puedo hablar un poco más de ejemplos, pero no quiero enrollarme, ¿no? Eso es un par de pinceladas. No, muchas gracias, súper interesante. Me hace recordar los 3 principios de la transición justa, que es uno de los enormes retos que continuará más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que no solamente son cambios medioambientales o equidad socioeconómica, sino que tienes que dar la voz a la comunidad involucrada en el proceso y si no, nunca se llegará a una transición justa, ¿no? Lanzo otra pelota al estadio. ¿Cómo involucras a los gobiernos reguladores en este cambio sistémico, que es un actor principal de cualquier sistema? Ahora en septiembre organizamos en Málaga, en el Centro de Innovación Social La Noria, un encuentro sobre la inversión de impacto y las administraciones públicas. Porque una de las cosas que identificamos fue que efectivamente los gestores de lo público, no solo a nivel de recursos económicos, sino también de políticas públicas, pues no conocen realmente muchas veces, o sea, lo que hay una falta de conocimiento de la importancia que tiene esto. En Málaga se ha avanzado mucho, por ejemplo, con el contrato de impacto social, que es la primera vez que en España se lleva a cabo este contrato con una visión de inversión de impacto para un problema que en este caso es el tema alimentario, el desperdicio alimentario y cómo utilizarlo como una oportunidad para pues, dar alimento a personas que no tienen esa posibilidad en determinadas circunstancias. Entonces, yo creo que hay una parte de pedagogía todavía que tenemos que hacer para poder involucrar efectivamente a estos agentes públicos. Hay algunos más concienciados, obviamente aquí pues sabemos que en nuestro caso, obviamente que haya una entidad como el FID, pues quiere decir que ha habido una conciencia muy fuerte y una voluntad de apoyar, pero en otros casos en la administración que es otro sistema, ¿no? Y que también es complejo, hay muchos, digamos, capas donde también se pueden desde lo local y desde lo provincial, desde las comunidades se puede impulsar. De hecho, en el caso de Modarre, ellos consiguieron cambiar una ley de la comunidad de la Generalitat de Cataluña para el tema de la recogida de ropa. Es decir, fueron capaces de incidir políticamente en ese sentido, para que hubiese una ley que favoreciera su actividad. Esa es mi visión en este sentido. Tema muy interesante, ¿no? El cambio, para generar un cambio normativo, generalmente hace falta ese cambio de mentalidad, ¿no? ¿Cómo se hace un cambio de mentalidad? Y tú, Juan, decías que era muy complicado. ¿Cómo podemos realmente trabajar por eso? Bueno, pues yo creo que desde el propósito es mucho más mucho más sencillo, ¿no? Cuando en una empresa no simplemente vas a un objetivo que, aunque sean 3 años o 5, me da igual, es cortoplacista en comparación con un cambio sistémico.
cuando tú tienes un propósito, ¿no? Tú lo que quieres es que haya un legado mucho más allá de lo que haces en tu empresa, ¿no? O sea, va muchísimo más allá. Y eso al final se traslada. Es igual que, pues yo lo comparo mucho como con las empresas familiares, que las empresas familiares quieren dejar un legado a las siguientes generaciones y por eso se elevan mucho más, bajo mi punto de vista, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? ¿Y cómo se hace concretamente? Pues también, bajo mi criterio, yo creo que con alianzas es fundamental buscar alianzas, porque al final, joder, que más fácil, no lo tenemos más fácil que con el propósito, ¿no? Porque todos buscamos lo mismo al final. Si es que, por ejemplo, en el sector de la cerveza, todos buscamos tener residuo cero, o sea, buscamos exactamente lo mismo, ¿no? O en el sector de la alimentación en general. Entonces, buscar alianzas, en nuestro caso, pues por ejemplo, el tener de socios a Grupo Pascual, pues es un lujo y ellos estamos súper alineados en todo, en los valores, en todo. O, por ejemplo, que Cofides estudie nuestro caso cuando tiene casos que tardan el mismo tiempo en estudiar nuestro caso, que es chiquitito, en estudiar un caso de millones de tickets de millones de euros, pues dice mucho, ¿no? En este caso de Cofides, y creo que en estas alianzas son fundamentales. Luego también el ser consecuente, o sea, hacer verdaderamente lo que dices y no decir, o sea, nunca decir lo que no haces, ¿no? Y en nuestro caso, pues por ejemplo, tratamos de dar mucho ejemplo haciendo pues también compras en nuestra comunidad, que creemos mucho que hay que partir de lo local para ir a lo global. Luego, ser muy constante y muy machacón y divulgar mucho en todas partes y luego, sobre todo, como decías tú, medir, ¿no? Medir y ponerte objetivos al siguiente año y, bueno, para nosotros esto es como... Por favor. Perdona que me lanzo y aquí nadie me ha llamado, pero quería decir que de cara a esa, a involucrar las autoridades públicas, los gobiernos, nosotros lo que estamos observando es que cada vez más, obviamente hay que hacer advocacy, ¿no? Hay que hacer incidencia para políticas públicas y tal, y nosotros observamos que las fundaciones más avanzadas que quieren trabajar en cambio climático, incluso en educación y tal, han pivotado de hacer proyectos específicos a todo incidencia, ¿vale? Para buscar evidencia, ¿no? También estudios de cómo funciona, cómo es factible, etcétera, porque se ve que eso es lo que hace falta, ¿no? Y nosotros también, por ejemplo, coordinamos una iniciativa que se llama Global Commons Alliance, que mide todos los planetary boundaries que miden desde el Instituto de Estocolmo. Es todo para generar la evidencia que luego esté en la mesa de los gobiernos para que vayan cambiando las regulaciones, ¿no? Hay que trabajar a ese nivel, obviamente a nivel individuo también, porque los gobiernos luego responden a los ciudadanos, ¿no? Pero estamos observando cómo ha habido un cambio total de proyectito a incidencia pública. Muy interesante y un llamado a la academia justamente, ¿no? Bueno, no quiero entrar tampoco en una anécdota así, pero tuvimos una reunión en Spain Up con la Comisión Europea cuando estaba planteándose la taxonomía social, que nunca llegó a salir, o por ahora no ha salido. Y lo que decían justamente es, mientras que en lo medioambiental hay evidencia científica clara, en lo social no hay evidencia científica clara. Y estándares como el IRIS Plus justamente construyen sobre evidencia científica demostrada, ¿no? Entonces le dirigimos a la página de IRIS Plus a la persona de la comisión para que, oye, entra ahí y verás que realmente sí que hay evidencia científica clara que puedes utilizar, ¿no? Una última pregunta. Todo esto, al final, traer al inversor a la fiesta, cambiar las relaciones y las dinámicas entre las entidades, actores que están en el sistema, requiere dinero transformativo que tienes que lograr hacer, implementar durante la vida de la inversión.
cambiar las mentalidades requiere productos de conocimiento realmente. ¿Quién paga la fiesta? ¿A quién realmente paga la fiesta aquí? Muy brevemente, ¿no? Yo creo que primero tenemos que cambiar la mentalidad, hablando de cambio de mentalidad, y empezar a hablar pasar de hablar de coste a inversión. Es decir, dedicar recursos que al final, comparado con otro tipo de gastos, no es tanto, a tener un buen proyecto de gestión y medición, tener un equipo externo que te ayude y que te acompañe, enseñar a tu equipo, formarlo y meterlo en la cultura. Esto es algo que lo vemos hoy día efectivamente como un coste, ¿no? Un extra, pero yo creo que tanto las empresas como los inversores de impacto deben pensar que esto es una inversión necesaria y que se va a recuperar esa inversión, y a lo mejor hay que hacer estudios para evidenciar también el retorno de la inversión en medir, en gestionar el impacto, ¿no? Y lo estamos viendo, bueno, que también ayuda a digamos que hay unos beneficios internos en la organización muy necesarios. Esto de que también a nivel personal decimos, para cuidar a otros, cuídate, ¿no? Pues yo creo que las empresas sociales, los inversores, para poder contribuir mejor al problema social que quieren atender, también cuidémonos nosotros, mejoremos, profesionalicemos y hagamos y apliquemos el mismo rigor a la gestión y medición del impacto que lo hacemos con la parte financiera, que no se nos escapa nada, ¿no? Porque están ahí nuestros auditores pendientes siempre y nuestros inversores. Bueno, pues hagámoslo con el mismo rigor, y eso se hace también exigiendo, ¿no? Exigiéndolo. Y luego, por último, también, oye, que iniciativas tan interesantes como las del Technical Assistant, con la que está trabajando el FIS, a mí me parece algo revolucionario también en España, no se había tampoco aplicado, ¿no? Entonces, que la administración pública y otros tipos de actores clave también apoyen y vean, porque lo han visto claro, Technical Assistant es un valor, es una inversión, es algo positivo, nos ayuda a, ¿no?, a cerciorarnos que estamos realmente generando ese cambio. Yo creo que también es de destacar. Muy bien, concluimos la mesa. Este tema de Technical Assistance, que es esencial, es bueno comercialmente también, porque cuando tú vas a invertir en una empresa y vas con dinero, bueno, pues es solo dinero. Pero si vas diciendo, además de dinero, traigo un proyecto de Technical Assistance que te va a ayudar a realmente traer nuevos mercados, abrir a nuevos clientes, hacer nuevas cosas, tener nuevos procesos, sistemas, productos, pues lógicamente vas a ganar el día mucho más fácilmente, ¿no? Abro a la audiencia posibles preguntas que hay a la mesa. Sí. Bueno, veo que hay varias. Muchísimas gracias por esta mesa. Yo creo que es muy importante que empecemos a pensar que problemas complejos necesitan soluciones complejas. Y lo que decís, lo lineal, yo llevo muchos años en temas sociales, y es que al final, cuando ha habido un proyecto holístico de la transformación en el territorio real, y lo demás pues son parches. Dicho esto, estoy de acuerdo que necesitamos que la comunidad sea el argamasa de todos los demás actores y la palanca que les mueva, porque al final, si la historia nos ha contado algo, es que es la gente la que ha conseguido que ocurran cambios. Hay dos cosas que a mí también me preocupan y que creo que deberíamos meter en la ecuación, y una es las formas de gobierno. O sea, creo que la democracia se nos ha quedado corta en alguna forma. Quiero decir con esto que necesitamos estructuras de participación ciudadana para que ayuden a gobernar, incluyendo presupuestos participativos que digan dónde quieren que se invierta el dinero de sus impuestos. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a poder garantizar que haya los cambios que haya en los gobernantes, lo que hemos hecho se mantiene. Porque yo acabo de ver que 12 años de trabajo se los han cargado en 6 meses. Y dices, es que entonces nos merece la pena volver a empezar otra vez cuando podamos, o tiramos la toalla. Entonces, creo que la forma de garantizar que los cambios se mantienen en el territorio es que la gente esté involucrada en el gobierno, no solo a los que se eligen en las urnas. Para mí eso creo que es una cosa que debemos empezar a pensar que tenemos que evolucionar en las formas de gobierno. Y la otra, también hay que acotar de alguna forma
el poder de los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación están en los que no quieren los cambios, los mensajes son los que son. Gracias. Sí, es un apunte interesante de los medios de comunicación. O sea, no sé cómo expresarlo, son parte del sistema de poder. Pero los medios de comunicación fundamentalmente están controlados por el poder económico, porque dependen de una publicidad y una financiación que, sobre todo en los recientes años, que depende del poder económico. Si somos capaces, como inversores de impacto, de movilizar esos billions to trillions, ¿no? De poder económico, quizá sea más sencillo dirigir a determinados gobiernos, oye, a poner realmente soluciones en la mesa en el mundo real, ¿no? Perdón, estoy hablando demasiado, pero es que se me ocurre un ejemplo sobre el tema de los medios de comunicación de inversión de impacto sistémica. No sé si conoces tú el Media Development Investment Fund. Es un fondo de inversión de impacto en medios que quiere fomentar la libertad de expresión. Lo han constituido varias fundaciones europeas, Kimball, One, etc. En Polonia, estos últimos años, el gobierno ha ido gradualmente apropiándose de todos los medios de comunicación. Quedaba un medio libre y a través de su holding estatal, una especie de la SEPI, iba a adquirir ese último medio. Y entonces, este fondo agregó muchos más financiadores y lo compraron. Esto es una transacción financiera, no filantrópica. Y consiguieron mantener la independencia de ese medio, que luego fue el que dio una perspectiva distinta al gobierno, y en las últimas elecciones se notó el resultado, porque ganó la oposición. Era el único baluarte, y esto fue una inversión de impacto deliberada por actores de Impact First que querían un cambio sistémico. Es un ejemplo de que estas cosas existen, son muy difíciles, pero ocurren, ¿no? Fantástico. Más preguntas había por ahí o allí. Sí. Bueno, yo quería hacer una. Sí, por favor, Sí. Que no sabía. Bueno, una reflexión, ¿no? Es evidente que vamos dándonos cuenta que si queremos conseguir impacto, ese impacto tiene que ser a partir de la transformación, y que la transformación tiene que ser sistémica. O sea, que ahí ya nos hemos puesto de acuerdo. Esas transformaciones sistémicas hay que financiarlas, pero ¿en qué medida creéis que hay que transformar también las finanzas para que eso sea posible? ¿En qué medida esa transformación también de valores tiene que darse en el ámbito financiero, en el modelo de mercado que tenemos ahora mismo? Porque en qué medida eso forma parte también del problema, ¿no? ¿Cuáles creéis que serían los principales cambios que habría que impulsar ahí, las principales transformaciones que habría que impulsar ahí? Yo hago y por favor, o sea, es el tema del mix rentabilidad, riesgo, impacto realmente, ¿no? O sea, ayer se comentaba de los activos financieros mundiales, la inversión de impacto en el último dato representa un 0,7 o algo así. Y la inversión sostenible, con todos los 30, 40 trillion que tiene, representa solo un 10%. O sea, no vamos a cambiar la gran mayoría de lo que son los activos financieros mundiales, pero sí se pueden establecer distintos tramos que respondan a distintos apetitos. Es decir, nosotros tenemos una gran aseguradora de no sé cuántos trillion alemana en nuestro fondo, ¿no? Y esta es una aseguradora comercial, o sea, no, radicalmente comercial, y lo que quiere es un retorno ajustado a riesgo, un retorno de mercado ajustado a riesgo, y no hay quien les mueva de eso. Pero si encuentras determinados inversores públicos o filantrópicos que estén dispuestos a quitar riesgo o incrementar retorno, porque te puedes hartar de quitar riesgo, pero si no incrementas el retorno lo vas a tener complicado en el mundo actual de intereses altos, se puede lograr realmente atraer a estos grandes inversores institucionales hacia la inversión de impacto. Luego, una vez que están dentro, es curioso, pero yo he visto dinámicas de gente, personas al final, en estas entidades que empiezan a entender, ¿no? Cuando nos invirtieron en nuestro anterior fondo, esta aseguradora, pues hablamos con la persona de ESG, que hacía preguntas bastante básicas, ¿no? Ahora tienen una persona que te pregunta: ¿y qué adicionalidad estás trayendo tú aquí?
y qué cambio estás produciendo que no se hubiera producido si tú no estás. Persona contratada por una gran aseguradora internacional, ¿no? Entonces, esos procesos son lentos, pero yo creo que con la estructura, esas estructuras de financiación combinada, que no solo deben de ser gubernamentales, sino nosotros nos preguntamos, entidades religiosas, por ejemplo, que en nuestros fondos han invertido, que llegamos y damos un retorno y dicen, yo no quiero este retorno, yo solo busco preservación de capital. Bueno, pues entra en un tramo que aumente el retorno de los inversores comerciales que tú realmente quieres renunciar al mismo, ¿no? No sé si... Sí. Solo por ahondar en lo que estás comentando, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el tema del cambio de mentalidad. Yo recuerdo cuando empezamos en Impadrid a vender los primeros fondos que teníamos que convencer y explicar y hacer como pedagogía a los inversores. Pero entonces vosotros sois una fundación, pero es filantropía, pero ¿no? Y hemos ido poco a poco, ha habido una parte de pedagogía muy fuerte en convencer a personas o hacer saber, ¿no? En comunicar y transmitir ese conocimiento. Oye, no, hablamos de inversión de impacto y estos son los ejemplos, ¿no? Eso por un lado. Y luego también lo que yo he visto ha sido un poco el efecto bola de nieve. Recuerdo cuando cuando yo estaba en Impadrid nos invirtió el primer fondo de pensiones, que fue un fondo de pensiones vasco. Bueno, creo que era el primer fondo de pensiones que invertía en impacto y a partir de ahí, claro, todos dijeron, ¿cómo? Que estos han invertido aquí y empezaron todos a mirar, ¿no? Entonces, y empezó el efecto bola de nieve. Y entonces eso pasa cuando alguien da el primer paso, pero que nadie quiere dar porque... nadie lo ha hecho, ¿no? Como nadie lo ha hecho, no voy a ser yo el primero, vaya que me equivoque. Pero cuando alguien da ese paso, luego hay un efecto y todos quieren ya, suele pasar. Un apunte, me recuerda en la cumbre de la OCDE sobre este tema que hubo en febrero de este año, salió uno, de una aseguradora que se llama Aviva, ¿no? Es muy conocida, Aviva, y dijo, todo esto que estamos hablando está muy bonito, pero los mercados es un amoral money-making machine. Not immoral, but amoral, que para mí no hay mucha diferencia entre las cosas. Pero realmente dices, ¿cómo realmente metemos a una money-making machine en este tema, ¿no? Y yo creo que ahí hay y ayer me encantó la charla, no sé dónde están los de Social Impact Cap, ¿no? Las nuevas generaciones son las que van a encargarse de hacer eso. 90% de los family offices, que se representan un tercio de los activos financieros mundiales, las nuevas generaciones, millennials, que ya empiezan a tomar decisiones en los family offices, quieren dedicar su inversión no solo a ganar dinero, sino a otras cosas, ¿no? Yo tengo una esperanza puesta en las nuevas generaciones, ¿no? Sí, una pregunta. Antes de explicarla, la pregunta va a ir por el impacto negativo, ¿eh? Y Cohen, en su libro, lo dice, para que inviertan, primero determina exactamente los costes que tiene la no actuación. Nosotros los desafíos que tenemos son desafíos globales en España, como es la despoblación, la inmigración y la falta de empleo, ¿no? Si somos capaces nosotros de hacer ese impacto negativo, y los datos están, es que hay que utilizar únicamente los datos y venderlo pues a 18 gobiernos, 17 autonómicos y uno nacional, en efecto que podemos hacerlo. Nosotros en el tema de la población ya se ha superado ese asunto, pero necesitamos que la administración ya está con las orejas que se le presenten estos impactos. Entonces ahí sí que tenemos un banco de actuación tremendo, y convenceremos. Yo lo que estaba Tomás, no sé si está Tomás de Aica, sí, en efecto, yo creo que es eso, hay que vender el impacto negativo de no actuar a la administración, y es lo que han hecho, y ese resultado es lo que nos da. Mi pregunta es, ¿qué pensáis sobre el impacto negativo para los gobiernos, para la administración? Alguien tome esto, que yo estoy hablando de más. No, yo puedo decir algo, si no... Cuando comentabas, a mí lo que me venía a la cabeza, ¿no?, era, y lo has vinculado con la medición de impacto, es lo que llamamos contrafactuales, ¿no? Es decir, en el mundo de la medición de impacto también uno de los enfoques es utilizar grupos de control para ver qué hubiera pasado si no se hubiese un grupo de control donde no se ha intervenido, y ver cuál ha sido el resultado, ¿no?, y compararlo con el grupo en el que se ha intervenido.
Entonces es una manera de ver que si realmente cuál ha sido la diferencia y cuál ha sido tu contribución. Entonces yo creo que en ese sentido una de las formas de evidenciar lo que estás diciendo del impacto negativo o positivo sería también pues utilizar este tipo de enfoques para realmente grupos que se pueda comparar y entender la contribución de tu intervención. No sé si te... Tomamos una última pregunta para no irnos demasiado de madre. ¿Puedo? Yo soy Pedro de Zubi. Son dos preguntas, pero muy breves. Una es, ¿dónde creéis que estamos en pensamiento sistémico? ¿Estamos hablando mucho pero lo hacemos poco todavía? ¿O estamos ya maduros y yo soy el único pringao que no lo está haciendo, ¿no? Y la siguiente es, los case study que habéis hablado, ¿no? Tú has hablado algunos, Braulio, Alex también ha contado otros. ¿Han sido realmente by design o realmente había una implementación más teoría del cambio lineal y cuando se han analizado se ha visto que el sistema se estaba moviendo en un estado más saludable? Sí, quizá Alex tú puedas dar una visión de si estamos muchos o pocos en esto. Yo creo que claramente se habla mucho más de lo que se hace, ¿no? Y esto es un campo, hay mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Pero lo que sí que estamos observando es que hay cada vez más actores que en serio lo están intentando. Y como es complejo, y todo el mundo está aprendiendo, es que no es fácil de hacer, ¿no? Pero hay actores de manera muy seria invirtiendo en ello. Y a tu segunda pregunta, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que también hay, por ejemplo, algunos de los estudios de caso que veis en el primer de Systemic Investment que hemos hecho, es que hay actores, normalmente vienen del mundo de las fundaciones, ¿no? Impact First, que son los que realmente quieren generar impacto. El mundo de Finance First todavía no está pensando mucho en esto, ¿no? Esos muy a menudo no llegan de una manera deliberada, sino que se van dando cuenta, esto no funciona, o sea, van aprendiendo sobre la marcha y llega un momento que hay una transición a, sí, mucho más deliberada. De teoría de cambio, desde otros esquemas dicen ahora vamos a pivotar, ¿no? Por ejemplo, Access Foundation en el Reino Unido trabajaba de una manera y de repente se dieron cuenta que no estaban consiguiendo el impacto que querían y dijeron, en vez de proyectos, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar el ecosistema y a los intermediarios y a todo, vamos a mapear el ecosistema y vamos a hacer acupuntura en los sitios donde más impacto y más multiplicador vamos a tener, ¿no? Pero ellos lo describen muy bien, fue una evolución, fue un aprendizaje y de repente un día que lo realizaron y luego desarrollaron una estrategia deliberada, aprobada por su patronato, que es de esto, ¿no? O sea, no sé si es una respuesta clara, pero hay nuevamente una evolución. ¿Quiénes ellos? Access Foundation. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Una más? ¿Cuál? Una última. Una última, vale. Bueno, lo primero, una petición, Ana, para el año que viene, que va a haber seguro, necesitamos un formato un poco más de diálogo, que veo que en cada mesa estamos todos como queriendo seguir la conversación. Bueno, mi nombre es Marianne. Yo tengo una amiga que dice, cuando te late muy fuerte el corazón tienes que levantar la mano, ¿no? Porque es como un indicador de que aquí hay una conversación interesante, ¿no? Yo tengo un doble sombrero, estoy haciendo el doctorado precisamente en cambio sistémico basado en la conciencia, una línea de investigación que viene de Peter Senge, Otto Scharmer, etcétera. Y aparte, profesionalmente tengo una empresa que acompaña a organizaciones a este cambio sistémico, ¿no? Y estaba aquí, bueno, os estaba escuchando y estaba como una niña pequeña en una feria, ¿no? Diciendo, bueno, este es el temazo. Me parece que además recoge un montón de cosas que salieron ayer, ¿no? Como puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Yo pensaba, digo, joder, hay 4 principios dentro del cambio sistémico. Además, digamos que Peter Senge, que lo ha nombrado Braulio, fue un poco el padre, ¿no? También de un actor muy relevante dentro del pensamiento sistémico, de entender los sistemas complejos, pero esto ha evolucionado vale, una vez que entendemos los sistemas, necesitamos cambiarlos. De hecho, hay 4 principios fundamentales que dicen, el primero, no se puede entender un sistema a menos que se cambie, necesitamos cambiar los sistemas para poder comprenderlos. El segundo es, no se puede cambiar un sistema a menos que transformemos la conciencia, que es el cambio individual del que estamos hablando. El tercero es, no podemos cambiar la conciencia a menos que hagamos que el sistema se vea, se perciba y se sienta
y hago las pausas porque es importante, y se sienta a sí mismo. Yo me metí en todo esto por un dolor muy profundo de una startup que yo fundé en 2014, cerré en 2019, dentro del ecosistema de impacto, acelerada por aceleradoras de impacto, hablando con muchos inversores de impacto, y esto me rompió, porque veía la incoherencia tan grande. Éramos súper buenos midiendo el impacto cuantitativamente, era una startup de entrenamiento cognitivo, estábamos en el marco de la salud, hacíamos ensayos clínicos, éramos muy buenos midiendo el impacto, y la incoherencia era, a mayor impacto fuera, mayor dolor dentro. Algo está pasando, ¿no? Entonces, sentir el sistema es importante, y aquí una reflexión va en torno a esta, pero quiero decir el último principio, que es la calidad del cambio depende del lugar interno desde el que actuemos. Y mi pregunta aquí, que quizás es un poco retórica, es cuánto de dispuesto estamos dentro del ecosistema a reflexionar y sentir desde dónde estamos actuando y cuáles son nuestros puntos ciegos. Porque hay mucho punto ciego aquí, hay muy buena voluntad, o sea, yo aplaudo, quiero decir, me emociona, ¿no?, que el ecosistema esté en el punto en el que está, pero creo que también hace falta una mirada crítica de realmente, si está hablando de cambio sistémico, se está hablando de cosas que son fundamentales como la colaboración y el cambio de mindset, son cambios muy profundos, no vale con... O sea, quiero decir, a veces siento, porque me pasó a mí en mi empresa anterior, que caemos en la complacencia, decir, bueno, pero al menos hago esto, ¿no? Sí, hay muchos puntos ciegos ya, pero esos son las externalidades del sistema económico en el que estamos, ¿no? Genero todo esto malo, ¿no? Y giro la cabeza porque, bueno, al menos hago esto bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar encuentros que hagan que podamos poner el foco en esos puntos ciegos, ¿no? Bueno, mira, si ha servido este panel para que acelerarte el corazón y que levantes la mano, ya ha sido suficiente premio, ¿no? Pero mira, yo no sé, Ana, para propuesta, ¿no? María estuvo justamente hace muy poco en Inner Development Goals. Correcto, sí. También. Vale, perfecto. Digo, yo creo que algo de esto, no sé, esta vez el programa está bastante lleno, ¿no? Pero la próxima, algún ejercicio de este estilo yo creo que es necesario. Porque efectivamente, si esto no se siente en lo más profundo, va a ser muy complicado realmente de hacer y de cambiar las cosas. Bueno, pues muchas gracias.